Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Paz sea a todos los hermanos presentes, que la más rica bendición de Dios pueda estar con cada uno en esta noche y durante todas las reuniones, y que la bendición del Espíritu nos acompañe ahora y siempre. Ocupen sus lugares, hermanos. Bien, hermanos, estamos aquí porque la infinita misericordia de Dios nuevamente nos ha tocado. Venimos a buscar más de lo que nosotros no vemos, pero tenemos la esperanza de que la palabra de Dios se cumpla, de que Él va a hacer o va a juntar a los de lejos y a los de cerca en aquel día. Por ello, Dios les bendiga a todos y a todos los que se van a acercar a este congreso para oír la palabra de Dios. Voy a ser simple y quiero hablarle en primer lugar de esa esperanza. La actitud del creyente durante el proceso en el cual pedimos algo y esperamos. Y lo que nosotros esperamos como hijos de Dios es la manifestación de parte de nuestro Señor Jesucristo, y por ello tenemos depositada nuestra fe de que todo lo que le pedimos y todo lo que esperamos en Él se va a hacer realidad. Y también nosotros podemos hablar de lo que es inconverso, de aquel que no cree en Dios, de aquel que vive una vida diferente. Esa esperanza del que no cree en Dios está depositada en Él mismo. Y él cree que depende de la suerte o depende de él mismo. Y el mundo le ha enseñado de que cuando tiene un propósito, tiene que ir atrás de él. Y por ello siempre escuchamos que dicen que el fin justifica los medios. Y nosotros tenemos una meta, tenemos una esperanza diferente. Porque el que no cree en Dios fija una meta y hace hasta lo imposible para alcanzar. Y sabemos que el fin de ello es la autosatisfacción de cada uno. Y por ello nosotros le pedimos a Dios que nos abra el entendimiento, que nos dé la sabiduría suficiente para poder prepararnos para esa esperanza que nosotros no vemos. Qué grande debe ser nuestra fe para poder seguir esa meta, para tener esa esperanza depositada en nuestro Salvador. Por ello nosotros, hermanos, todo lo que nosotros hacemos está fundado o basado en la muerte y en la resurrección de Cristo. Y ese camino, esa meta que Él dejó para cada uno de nosotros. Por ello nosotros muchas veces pensamos de que nuestro camino, nuestra lucha para llegar a alcanzar esa esperanza se pone muy difícil. Y por ello hay muchos hermanos que han bajado los brazos y que por ahí se sintieron solos,
y perdieron esa esperanza o paulatinamente fueron enfriándose espiritualmente y dejaron de creer en esa esperanza. Y el fundamento, o todo lo que nosotros hacemos, está fundamentada en la palabra de Dios. Debe estar fundamentada para que tenga pleno cumplimiento, porque no depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestro poco conocimiento o ese escaso conocimiento que tenemos, sino depende de la voluntad de Dios. Y para no salir de ese curso, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 8, el versículo 26, un poco más adelante del lema: y de igual manera el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad. Por ello digo que nuestro escaso conocimiento, nuestra preparación, que siempre tiene un límite, o que nosotros ponemos un límite que no debiera ser así. Esa debilidad que nosotros tenemos una ayuda. Y dice pues, nuestra debilidad pues, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y amén. Nosotros hoy estamos aquí porque Dios ha intercedido por nosotros. Ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Ha hecho lo que nosotros tal vez hoy no entendemos. Pero Él lo hizo por amor a su creación, a la humanidad. Y Él dejó un legado, un camino a cada uno para llegar a alcanzar esa esperanza que está depositada en Él. El mismo libro de Romanos capítulo 8, 28 dice: y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y hermanos, nosotros fuimos llamados. Un día Dios nos cruzó en el camino y nos dijo cuál era su intención, cuál era el propósito que tenía con nosotros, y nos puso o nos dio esta misión de luchar por algo que vale la pena. Verso 29, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y gracias a ello, gracias a esa misión que Dios dio a su Hijo, hoy nosotros somos llamados hijos de Dios. Y hoy tenemos esa esperanza de que un día cuando Él se manifieste, nosotros estemos juntamente con Él. Por ello, es más que, no es una exhortación, sino es una invitación a seguir a Cristo. Nosotros muchas veces, cuando estamos debilitados o cuando tenemos en nuestros pensamientos algo que nos perturba, perdemos la paciencia que dice el apóstol Pablo que es necesario para alcanzar esa esperanza. Con paciencia lo aguardamos. ¿Quién no pierde la paciencia? ¿Quién en un momento de debilidad, tal vez todo ese castillo que venimos construyendo en el día a día, en un momento parece derrumbarse?
cada vez que decimos que esta gloriosa palabra de Dios, esta bendita palabra de Dios toque el corazón y pueda hacer que más almas lleguen al conocimiento, tenemos que fundamentar con la fe y esa paciencia depositada en Dios. Dios siempre va a hacer la obra. Él no hizo una promesa en vano, nunca prometió algo que no cumplió. Y aún quedan cosas que Él va a cumplir. Por ello tenemos depositada esa esperanza en Él y con paciencia aguardamos que se cumplan las cosas que deben cumplirse. Hermanos, aunque muchas veces si nosotros tocáramos el tema de la venida de Cristo en la profundidad, causaría dolor, mucha tristeza. Pero esa esperanza, aunque sea con dolor, aunque sea con tristeza, tenemos que alcanzarla. No dejar en la mitad de camino y volvernos atrás. Dice el apóstol Pablo, versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Allí llega un momento, hermanos, en el cual nosotros leemos la palabra, decimos amén a la lectura y damos gracias a Dios, pero nos olvidamos de lo fundamental. Que todo esto es lo que nosotros pedimos en oración, Dios dará. Y todo lo que nosotros esperamos en Él se va a cumplir. Verso 31. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que también resucitó y el que además de está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, si Él no hiciera esa misión, si Él no estuviera intercediendo por nosotros, ¿quién de nosotros esta noche podría decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién tenía el valor para decir, si Cristo no estuviera intercediendo por nosotros, que podemos alcanzar la meta? Pablo tenía más que sobrada argumento para decir lo que nosotros hoy leemos de su carta. La esperanza que nos enseña el apóstol Pablo no tiene relación con lo que ofrece el mundo. Porque la esperanza que nos enseña a través del apóstol Pablo es tan cierta y tan poderosa, porque por ello nosotros fuimos salvos, por esa esperanza. Y esto es porque Jesucristo sustenta con el sacrificio de su muerte y resurrección. Esa esperanza está fundamentada ahí. Y por ello el apóstol Pablo decía o expresaba que era necesario que con más diligencia nosotros atendamos a estas cosas, a las cosas que hemos oído, porque todo tiene relación. Y la actitud del creyente en los últimos tiempos es que esperamos aquello que nosotros pedimos, pero perdemos la paciencia muchas veces. Y Pedro había dado una ilustración muy hermosa en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3, que esa esperanza es la vida. Y nosotros tenemos esa esperanza. Y hermanos, dice
¿Quién separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución, hambre o desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Es muy difícil decir estas palabras y alegrarles. Es muy difícil decir, bueno, aceptaron ser un siervo de Dios, un hijo de Dios, y vamos a tener que pasar por estas pruebas. Y yo siempre recuerdo las palabras del querido hermano Pastor Juan. Bendita sea la hora que fuimos llamados a este camino, a esta esperanza. Y dice el apóstol Pablo, verso 37 del capítulo 8, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo. Somos más que vencedores. Si yo les hiciera una pregunta, hermanos, ¿quién no se siente un vencedor en Cristo? ¿Quién no se siente un vencedor siendo un siervo de Dios? ¿Quién no tiene depositada esa esperanza en decir en aquel día, este es nuestro Dios en cual hemos esperado? Él suplió toda nuestra necesidad, Él suple toda nuestra necesidad. Él sabe cuál es nuestra condición, Él sabe cuál es nuestra debilidad. Por ello el Espíritu de Dios está fortaleciendo en esa debilidad, en esos momentos difíciles, para que nosotros no caigamos. La misión del Hijo de Dios es mantenerse. Pero sería muy egoísta si yo dijera, bueno, yo me voy a mantener. Tenemos que mantenernos mutuos, uno al otro, ayudándonos mutuamente, viendo la necesidad de unos de los otros y sabiendo que Cristo nos mandó o nos puso en este mundo para ser su mensajero y ser su ayudante, de ayudar al necesitado, de ayudar a aquel que tal vez un día gustó de la palabra de Dios y hoy ha perdido la esperanza. Y la misión de hoy es buscar las almas perdidas, hacer volver al redil, darle las fuerzas suficientes para poder reconocer que apartado, separado de Dios, nada podemos hacer. Hermanos, tenemos que valorarnos unos a los otros. Tenemos que estimarnos como hijos de Dios. Tenemos que tener esa confianza de que nosotros tenemos a un hermano cerca o lejos. Podemos confiar en su oración, en su pedido a Dios, en su intercesión por nosotros, por nuestra debilidad, por nuestra necesidad, y para que ese fortalecimiento que nosotros necesitamos venga de parte de Dios por la oración de una iglesia. No solamente en la necesidad. Sabemos que todo lo que nosotros le pedimos a Dios, Él nos oye y nos dará. Sabemos que cada vez que hay un debilitado, un enfermo, doblamos nuestras rodillas y nos encomendamos a Dios y Dios hace la obra según ya estaba predestinado desde antes que nosotros le pidamos. ¿Y por qué no cuando estamos en este momento de alegría, de felicidad, de un congreso, de doblar las rodillas y decir, Señor, ábrenos el entendimiento, danos sabiduría de aquí en más, permítanos, Señor, hacer iglesia, demostrar al mundo de que somos comprados con la sangre de Cristo, que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que somos lo que un día fuimos predestinados para alcanzar la gloria de Dios juntamente con Cristo. Y de ese alimento que está en la palabra de Dios, de ese alimento que venimos a buscar, podamos salir saciados en estos días de aquí y poderle darle gracias a Dios por el alimento, por la fortaleza, pero más que nada, hermanos, por el perdón.
Necesitamos de que Dios nos perdone. Y usted por allí pensarán, pero si yo estoy bien, aún de los que no me son ocultos, perdóname, Señor. Por ello, hermanos, los hijos de Dios muchas veces no tienen la fuerza suficiente para doblar las rodillas, porque ya creen que todo está perdido. Y yo les recuerdo que Cristo no necesitó mucho tiempo, solamente segundos, para decir a aquel pecador que iba a morir junto con él en la cruz: estarás conmigo en el paraíso. A todos nos dice hoy Cristo: estarás conmigo, pero debes de hacer mi voluntad o la voluntad de mi Padre. El que me ama será amado de mi Padre, y el que me ama hará la voluntad de mi Padre. Por ello, hermanos, Iglesia de Dios, que en este congreso podamos tener un revivimiento espiritual, que seamos fortalecidos por la palabra de Dios, no por el ministro que habla, no por el que dirige el culto, por las alabanzas, por ese conjunto de cosas que Dios hace por nosotros. Él va a juntar todo, las alabanzas, los instrumentos de música, y ojalá mañana vengan más instrumentos, más ejecutantes, y que esta fiesta espiritual pueda abrir las puertas de los cielos y las bendiciones de Dios siga derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias, hermanos, por venir. Gracias por orar por este congreso. Gracias por pedirle a Dios que nos dé las fuerzas suficientes. Aún nos falta, pero estamos en el buen camino. No pierdan la esperanza. Que nadie, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, peligro. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por ello, les abrazo en mi corazón. Oro por todos ustedes y pido que todos oren por mí y para que la Iglesia de Dios sea luz en este mundo. Y que la venida de Cristo, la que está a las puertas, la sintamos, pero la sintamos con un arrepentimiento, sintamos con un deseo de que la esperanza que nosotros no vemos, con paciencia la guardamos. ¿Y la vamos a alcanzar o no? Amén que sí, hermanos, porque nos propusimos estar con Cristo en el reino. Y mi deseo es, y siempre les digo, si no es aquí, Dios permita que nos veamos en su reino. Que la gloria de Dios les acompañe ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.